Hay que heredar bienes, no problemas. Precisamente por ello, desde hace más de 10 años, la Ciudad de México y el Colegio de Notarios ofrecen la oportunidad de brindar certeza jurídica a los bienes de toda persona que desee heredar. Y además, con trámites sencillos y muy importante, a bajo costo. Septiembre es el mes ideal para hacerlo. Por ello, mi compañero Alejandro González conversó con Rebeca Olivia Sánchez Sandín. Ella es directora general de Regularización Territorial de la ciudad, quien nos resuelve todas las dudas en torno al proceso, a las fechas y, por supuesto, a los costos. Vamos a ver. ¿Qué tal, amigos de Capital 21? Pues les saluda Alejandro González y en esta ocasión nos visita en nuestra casa Capital 21 Rebeca Olivia Sánchez. Ella es directora general de Regularización Territorial y nos va a hablar, por supuesto, del mes del testamento. Muchísimas gracias por su tiempo y bienvenida a Capital 21. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Rebeca, platícanos, por favor, pues como bien comentábamos, es el mes del testamento. ¿Quiénes pueden testar y, sobre todo, por qué se debe testamentar? Bueno, pues es muy importante hacer un testamento, ya que pues es el acto jurídico más importante que puede llegar a ser una persona a lo largo de su vida. Es el documento donde la persona decide el destino de su patrimonio que ha construido durante toda su vida, decide el destino que este patrimonio va a tener, decide a quién se lo va a heredar para después de su fallecimiento. Exacto. ¿Cuándo es importante o desde cuándo se puede empezar a hacer los trámites para un testamento? Pues mira, en México hay diferentes edades. Hay entidades federativas donde tú eres capaz de hacer tu testamento a partir de los 14 años de edad, algunos otros a partir de los 18 años. Y específicamente aquí en la Ciudad de México, las personas tienen la capacidad para elaborar un testamento a partir de los 16 años de edad. Exacto. Sobre todo, ¿por qué debemos de testamentar? ¿Qué se puede evitar a futuro si no se hace un trámite de este tipo? Bueno, pues finalmente lo que se busca primordialmente con la elaboración de un testamento es otorgar certeza jurídica, seguridad sobre el patrimonio, sobre todo para los familiares y para las personas que uno más quiere, evitarles gastos extraordinarios y sobre todo conflictos. Cuando tú llevas a cabo un testamento, claramente dejas plasmada la voluntad que tú decides sobre tus bienes y evitas así que las personas que crean tener algún derecho sobre los mismos, pues el día de mañana, cuando tú ya no estás presente, pues están ahí en esta disputa de quién se va a quedar con la casa, quién se va a quedar con otra cosa, quiénes son los que tienen mayor derecho. Entonces empiezan a generarse una serie de conflictos que seguramente van a terminar en un juicio que muchas veces pues no tienen resultados muy agradables, o a lo mejor obtienen resultados que muchas veces no coinciden con la voluntad que hubiese tenido la persona que fallece, ¿no? Claro, si uno cayera en este tipo de conflictos, como bien comentas, que luego se queda intestado, ¿no? Por ejemplo, un predio, ¿qué es lo que puede traer a consecuencia o incluso puede llegar a tardar muchos años un tipo de litigio así? Sí, claro. Número uno, pues son gastos extraordinarios que se tiene que iniciar cuando una persona fallece y no deja un testamento escrito. Lo que tiene que hacer es iniciar un juicio sucesorio intestamentario a través de un juez. El juez lo que hace es, conforme a la ley, decide quiénes son las personas con mejor derecho, dependiendo del grado de parentesco, deciden quiénes son las personas con mejor derecho y pues bueno, eso culmina en una sentencia que, insisto, muchas veces el resultado no es precisamente la voluntad que hubiese querido la persona titular de los bienes, ¿no? Y durante el mes de septiembre, si una persona acude directamente a las notarías, los notarios disminuyen sus honorarios para la elaboración del testamento y tiene un costo de 2,250 en cualquiera de las notarías del país, de cualquiera de las entidades y de la Ciudad de México. Y dentro del gobierno de la Ciudad de México, de manera adicional, el gobierno ofrece programas adicionales a través de la jornada notarial, donde ofrecemos principalmente a los grupos vulnerables, pues costos mucho más accesibles, donde un testamento universal
puede tener un costo de 1,480 pesos, y para los adultos mayores un precio todavía más especial, que es de 490 pesos nada más. Y se pueden acercar directamente a las oficinas centrales de la Dirección General de Regularización Territorial, que están ubicadas en la calle de Azafrán, número 18, Colonia Granjas, México, o bien comunicarse al teléfono 55 5007 2708, y a nuestras redes sociales, ¿no?, que son pues www.dgrt.cdmx.gov.mx, o también tenemos Instagram, Twitter o Facebook también. Pues ahí están los datos. Desde los 15 años podemos hacer un testamento. Ya lo escuchó a dónde puede acudir. Le agradecemos mucho a Rebeca Olivia Sánchez, directora general de Regularización Territorial. Muchísimas gracias y seguimos con más información. Gracias. Gracias a ti, Alejandro. Gracias.